Hola, esto es Montevideo Tarot y hoy es el lunes, el segundo día de la Semana Santa. La idea, como ya les he dicho en el video anterior, la idea de esta Semana Santa es meditar sobre algunos de los temas de los eventos que sucedieron y fueron relatados en los evangelios, ¿no? En el Concilio de Nicea, del cual ya hemos charlado con respecto a la Pascua, se ordenaron los libros que constituirían el Nuevo Testamento. En ese concilio se determinó cuáles serían, entre otras muchas cosas, los evangelios canónicos. De esa selección quedaron 4 que conformaron el relato de la vida de Jesús. Los 4 evangelios presentan diferencias entre ellos, sin embargo, las diferencias son mínimas, pero existen, y 3 de estos son bastante parecidos y se le denominan evangelios sinópticos, pues son muy parecidos uno con otro. Sin embargo, estos son los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. Sin embargo, el cuarto evangelio, el de Juan, las diferencias son más pronunciadas. Hubo otros que fueron excluidos y se le consideran apócrifos. Y bueno, algunos han sobrevivido simplemente para tener alguna visión. Fueron excluidos porque se consideraban que habían sido escritos muy posteriormente a la muerte de Cristo, ¿no? A más de 100, 120 años de la muerte. Pero bueno, algunos historiadores dicen que en realidad lo que se buscó fue cierta coherencia. El hecho es que hoy lunes se recuerda es la expulsión del templo por parte de Jesús de los mercaderes y cambistas. Aquí se hace necesario explicar un poco la importancia del templo, algo que demos o por lo menos perfilamos un poco en el video anterior. Resulta que una vez que los judíos salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. La tribu de Levi, los levitas, estaban a cargo de la custodia de estas tablas. Estas se guardaron en lo que se conocía como el Arca de la Alianza. Cuando estaban en un lugar, levantaban una serie de tiendas y alrededor de una tienda mayor, la cual conformaba el tabernáculo donde solo los levitas podían entrar. Luego que los judíos se asientan en tierra prometida, se suplanta el tabernáculo, se le sustituye por el primer templo, que es construido por Salomón, hijo del rey David. El rey David fue el que mató a Goliat de una pedrada, en la explanada del monte de Moriah. Hoy en día se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, 2 lugares muy importantes de los actualmente, ¿no?, de los musulmanes y de los cristianos. Y también es un lugar muy importante de los judíos, ya que en la foto, como pueden ver ahí, se ve lo único que queda, que es el muro de los lamentos, que es lo único que va quedando en pie después de la destrucción hecha por los romanos. Este primer templo fue construido en el siglo X y fue destruido por las fuerzas de Nabucodonosor II en el 587 a.C., lo cual, esclavizó por los judíos y se lo llevó a Babilonia. Al regresar del destierro, los judíos construyeron un segundo templo, que era más humilde, a instancia de Zorobabel en el 515, obviamente antes de Cristo, ¿no? Debido a las incursiones seleucidas, tuvo que ser nuevamente consagrado, y esta vez en el 165 a.C. por Judas Macabeo, un famoso y conocido guerrero judío. Este nuevo templo
fue a la llegada del trono de Judea de Herodes el Grande en el año 40, este templo fue mejorado y ampliado con una inmensa explanada. Es con Herodes el Grande que Jerusalén conoce su mayor esplendor. Se construyeron palacios y grandes edificios al estilo romano, así como también la fabulosa fortaleza de Masada, que tendría, que sería en su momento el último reducto de la resistencia de los celotes judíos. La sublevación de los celotas llevó que los romanos destruyeran a Jerusalén, el templo y en Masada en el año 70 después de Cristo, iniciándose así la diáspora judía. Pero aún faltan 40 años para estos eventos. En los evangelios sinópticos lo que pasó en el templo ocurrió a fines de la semana. Para Juan, estos eventos ocurrieron los primeros días. Ahí ven la diferencia que hay entre los evangelios, pero es una diferencia que en realidad no tiene mucha importancia. Ya para ese momento Jesús tenía ya su fama bien reconocida, había hecho varios milagros, había curado enfermos y la gente sabía de sus milagros. Y para que entiendan cómo funcionaba el templo, es que según la ley de Moisés, todo aquel que visitaba el templo tenía que llevar un animal para ser sacrificado. Mientras el pueblo judío era nómade, vivía en el desierto, no había muchos inconvenientes. Pero al asentarse y fundarse el primer templo, ya la gente vivía más lejos y por lo tanto era más complicado llevar un animal para el sacrificio. Entonces, es que por este motivo que se instalaron en el templo personas que le vendían a los peregrinos los animales para inmolar en el sacrificio. Fue una solución práctica. Entonces pasaron los años y nos encontramos en la época de Jesús. Jerusalén es una ciudad importante y por lo tanto circulaba la moneda del imperio. O sea, así como dracmas griegos y sestercios romanos. Entonces, es acá que había también gente dedicada al cambio de la moneda, ya que la única moneda que se aceptaba dentro del templo era el siclo o el shekels hebreo. Pero si bien es cierto que los judíos podían cambiar moneda, estaba particularmente prohibido para los judíos cambiar dinero dentro del templo. Era una actividad que solamente lo hacían los gentiles. De hecho, había un área reservada para esta actividad que se conocía como el patio de los gentiles. Disculpen, ¿no? Se me pasó. Los gentiles son personas que no practican la religión judía, por si no se habían dado cuenta. Entonces Jesús entra al templo y ve el caos propio de un bazar, ¿no? Animales de todo tipo eran vendidos y comprados, había mesas con aves, mesa de los cambistas, que cambiaban, como ya les decía, las monedas imperiales por los ciclos hebreos. Y en este punto es que los evangelios nos cuentan, sobre todo Juan y los otros evangelistas, que Jesús toma una cuerda y la usa a modo de látigo y arremete contra los puestos de venta, tirando mesas, agarreando gente y animales por igual, y gritando: habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. El relato difiere, pero básicamente Jesús le recrimina que el lugar era un lugar de oración y no un mercado. Esta escena
que se ha reproducido en el arte un montón de veces, en cierta medida, o en gran medida, termina confirmando, y de nuevo pasa, ya habíamos visto con la entrada de Jesús a Jerusalén, se confirmaba lo dicho por los profetas. En este caso, Isaías había dicho: mi casa será llamada casa de oración. Eso lo dijo Isaías, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones, y eso lo afirmaba Jeremías. Entonces, haciendo referencia a cómo comportarse en el templo. Muchos ven la actitud de Jesús una purificación del templo. Este evento confirma de esta manera a los profetas y reafirma el hecho de que Jesús sería el Mesías según los diferentes estudiosos de la Biblia, ¿no? El evento también deja claro que fariseos y saduceos le tenían un gran odio a Benedicto de Galilea, por llamarlo de alguna manera, ya que les estaba agregando el negocio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las ofrendas, en fin, y lo que se generaba en el templo, pasaba por manos de estos sacerdotes, de estos rabinos, ¿no? Vamos a tener en cuenta, tanto las ofrendas, el diezmo originalmente fue instaurado por Moisés, o posterior a Moisés, para el mantenimiento del templo, para la creación del templo. Luego, tanto las ofrendas como el diezmo que los hebreos dejaban en el templo, pasó a enriquecer a los sacerdotes, ¿no? Un hecho, bueno, que históricamente pasa muy seguido. Es en este momento, acá dentro de la interacción del templo, que pasan un par de cosas, un par de hechos que son interesantes y que forma parte también de la meditación del lunes de Semana Santa. Una es que hay una anciana que deja una pequeña moneda en una vasija de las ofrendas del templo, a lo cual Jesús señala, la toma como ejemplo, y dice que la mayoría de los que iban al templo daba de lo que los sobraba, mientras que la anciana le daba de lo único que tenía. Como ya les dije, bueno, el hecho de darle al templo de lo único que tenía mostraba algo similar a lo que pasó en el Génesis con las ofrendas de Esaú las ofrendas de Caín y Abel, en donde la ofrenda de Abel fue más grata a los ojos de Dios que la de Caín, debido a la intención de esta ofrenda. El otro hecho también importante es el hecho que marca cómo los fariseos odiaban en cierta medida a Jesús. ¿Por qué? Porque se le acerca un fariseo y le pregunta, con una moneda en la mano a Jesús, a quién había que pagarle tributo, o si había que pagarle tributo a César en realidad. Bueno, como se imaginan, esta pregunta es una trampa, ya que si Jesús respondía no hay que pagar, se lo tomaba como un comentario subversivo y por lo tanto contrario al imperio, y si decía que sí, sería tomado como el pueblo como un comentario colaboracionista y por lo tanto contrario al pueblo. Muy inteligentemente Jesús le pregunta al fariseo de quién era el rostro de la moneda, al cual responde del César, y genialmente Jesús le responde, bueno, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en una respuesta genial realmente. Por supuesto que la expulsión de los mercaderes tendrá sus consecuencias más adelante, ya que es tomado, como ya le dije, a los fariseos y sacerdotes como un agravio, ¿no? También será parte de los argumentos para condenarlo el juez santo. Hay un tema también muy interesante que es el hecho que no pasa desapercibido para los enemigos de Cristo, que es que él grita
que el templo es la casa de su padre. Entonces, ellos van a decir que, bueno, este hombre se considera a sí mismo como Dios. Bueno, mañana sea martes. En ese día se medita sobre, bueno, la negación de Pedro y, bueno, la idea de la traición de Judas Iscariote. Lo que yo le decía ayer, ¿no? Lo que se va a meditar mañana en realidad sucedió el jueves de tarde, el jueves santo, durante la última cena. Y claro, lo que después sucede el jueves, el viernes, es mucha cosa. Entonces, claro, se usa estos días de la semana para meditar los motivos, tanto de Pedro como de Judas Iscariote, en los eventos que cada uno de ellos va a tomar parte. Bueno, por acá vamos dejando. Mañana nos veremos entonces en este otro nuevo video. Y bueno, para aquellos que profesan la fe cristiana, hay un montón de lecturas de los 4 evangelios. Durante la misa, bueno, se medita sobre eso. Y para aquellos que no profesan la fe cristiana, bueno, tengan en cuenta que Jesús de Nazaret, este rabino, este maestro, entra, patea todo dentro del templo, los saca a todos, quemando aceite para afuera, y se granjea a enemigos a toda la casta sacerdotal del templo, y que era, digamos, el centro neurálgico de Jerusalén, donde realmente radicaba el poder del pueblo y no en la corte de Herodes. Esto tendrá consecuencias muy importantes para lo que sucedía posteriores. Bueno, ya saben, pueden visitar nuestra página www.montevideotarot.com.uy y ahí pueden hacer preguntas, pueden hacerla por este medio también, obviamente, y nos veremos entonces mañana. Así que esperaremos con ansia el martes de la Semana Santa.